Comenzamos a trabajar el Evangelio según San Mateo por la infancia, los capítulos 1 y 2. Preciosos textos, primero con la genealogía y después con textos narrativos que se centran sobre todo en la geografía. Hay dos personajes principales, parece ser, que se enfrentan entre sí: José, de Nazaret, y Herodes, el rey de Jerusalén. El poder, Herodes, y el hombre justo, que no entiende mucho, pero tiene sueños. ¿Qué sucederá? El Mesías va a comenzar su historia entre dificultades. Pero además de Herodes y de José, el justo, tenemos otros personajes aparentemente secundarios, pero muy importantes en la infancia. Unos magos de Oriente llegan también para formar parte del relato, para invitarnos a participar en el misterio. Y sobre todo, 4 mujeres del Antiguo Testamento que se introducen en la genealogía y anuncian una mujer del Nuevo Testamento, María de Nazaret, esposa de José. Dios tiene todo preparado para sorprendernos. Vayamos al texto, dejémonos cautivar por la pequeñez de la palabra. Bienvenidos. Comenzamos nuestro recorrido entonces con el Evangelio de la Infancia según San Mateo, capítulos 1 y 2, que son como un gran prólogo a todo el Evangelio. Se nos dan unas claves teológicas contando narrativamente lo que pasó con Jesús, pequeño, niño, y esas claves teológicas para comprender todo el Evangelio. Es muy fácil de dividir, son 2 capítulos. Algún autor ha dicho que en el primer capítulo se habla de quién es Jesús, del quién, del protagonista, y en la segunda parte, capítulo segundo, se hablaría del dónde, ¿no? Porque son muy importantes los lugares geográficos. Desde el punto de vista narrativo, del género literario, tenemos una primera escena que es una genealogía. También tenemos en San Lucas en el capítulo 3, acordaos, una genealogía, y luego en el primer capítulo una escena ya narrativa que tiene que ver con el nacimiento de Jesús, nacimiento virginal de María, y después 4 escenas, 5 en total, con esta, del capítulo 2, que tienen que ver con lugares geográficos: Belén, Egipto, Ramá y Nazaret. Por lo tanto, una genealogía y 5 escenas narrativas compuestas de la misma forma, siempre con una cita bíblica de cumplimiento. Os invitamos a buscarlas y a trabajarlas estas escena por escena, ¿no? La primera escena es la única escena narrativa que no tiene contenido geográfico, pertenece al quién es Jesús, y las otras sí tienen una clave geográfica para ir comprendiendo la dimensión cristológica desde los lugares. Tierra Santa, la importancia del lugar para comprender a la persona. Sería la visión de conjunto, que ahora después iremos trabajando, estudiando. También en la genealogía aparecen algunas claves que luego se corresponden con el capítulo 2. Por ejemplo, el tema, veremos, de los magos extranjeros de Belén tiene que ver con una mujer de la genealogía, como estudiaremos, Ruth, una extranjera, ¿no? Y que trabajó en Belén, allí se casó, en Belén. Después, la huida de Egipto y la conquista de la tierra, entrar a la tierra, tiene que ver con Rahab, que es la prostituta que acogió a los mensajeros, prostituta con fe, porque acogió a los mensajeros que venían a conquistar la tierra prometida. Igual que en la persecución de Herodes, se nos habla de Jeremías, de Raquel, que llora en Ramá por el destierro, ¿no? Y en la genealogía también se muestra el destierro. Hay también una correspondencia bastante importante entre los 2 capítulos, entre la genealogía y los capítulos narrativos posteriores, las escenas. Entonces, vamos a leerlas, os dejamos un tiempo para que podáis leer estas escenas y vamos a ir trabajando poco a poco, escena por escena, texto por texto, perícopa por perícopa. Y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la que nació Jesús, llamado Cristo. Así que el total de las generaciones desde Abraham hasta David es de 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, otras 14. Desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, otras 14.
Primer bloque, primera perícopa, que llamamos en la Biblia, la genealogía de Jesús. La genealogía podríamos ya relacionarla con Lucas, como dijimos en su día, en el capítulo 3 de San Lucas. Hay parecidos, pero hay 4 principales diferencias entre la genealogía de Mateo y la de San Lucas. Os invitamos a compararlas. Primera es el contexto. San Lucas la pone en relación con el bautismo de Jesús y es proclamado Hijo de Dios. Mateo, en cambio, la pone al principio del todo, para señalar el origen de Jesús, ¿no? Lo cual es típico del Antiguo Testamento, como ahora veremos. Segunda diferencia es que la genealogía de Mateo es, diríamos, desde atrás hacia adelante. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y en cambio en la genealogía de Lucas es hacia atrás, hijo de José, hijo de... Entonces, hacia adelante, hacia atrás, porque San Lucas quiere subrayar no tanto la participación del varón en su generación de los hijos, como se va hacia adelante la promesa, sino que Jesús es hijo de Adán, hijo de Dios. Entonces, hacia adelante y hacia atrás. Una tercera diferencia importante, grande, es que Mateo se remonta hasta Abraham, el padre del pueblo de Israel. Luego veremos por qué. Y en cambio en San Lucas, Jesús, la genealogía se remonta hasta Adán y hasta Dios. Hijo de Adán, hijo de Dios. Es la universalidad de San Lucas y en cambio San Mateo quiere subrayar que Jesucristo es el hijo de este pueblo cuya historia comienza con el patriarca Abraham. Y la última diferencia es que, la cuarta, es que en algunos nombres no hay acuerdo. Mateo y Lucas usan tradiciones diferentes, donde sobre todo en la última etapa, menos conocida, algunos nombres no coinciden en la genealogía de Jesús. Bien, la genealogía, sobre todo al principio de un texto, es típica del Antiguo Testamento en algunos libros. Por ejemplo, en Primera Crónicas, prácticamente toda la historia, desde Adán hasta David, van a ser genealogías. Es una forma de hacer historia. También en Génesis, sobre todo el documento que se llama sacerdotal del Génesis, antes de Abraham y también después de Abraham, pero sobre todo antes de Abraham, la historia se divide por genealogías, 10 genealogías generaciones antes de Noé, 10 después de Noé. Entonces en Génesis también es típico, en el Pentateuco. Y luego al final de Ruth, en el capítulo 4, aparece como Ruth es antepasada, hace genealogía del rey David. Bien, entonces algo típico del Antiguo Testamento, en eso también Mateo se muestra continuador de la forma de hacer historia del Antiguo Testamento. Y están divididas, las ciencias están divididas en 3 grandes bloques, ¿no? Desde Abraham hasta David, desde David hasta el destierro, 587 a.C., David en torno al año 1000, y desde el destierro hasta el Mesías. Es decir, 3 grandes etapas multiplicadas por 14 generaciones. 3 por 14, es una forma de dividir la historia. ¿Por qué ese número 14? Primero, lo de dividir la historia en etapas es algo típico de la apocalíptica y de otros textos para subrayar que Dios controla los acontecimientos de la historia, que todo está pensado, ordenado. No solamente existe un orden en el cosmos, sino que existe un orden en los acontecimientos históricos. Todo está ordenado por Dios. Y algunos, una hipótesis, piensan que 14 podría ser porque la gematría del nombre de David, hebreo, gematría es el valor numérico de las letras, como sabéis, que en aquel tiempo no existían números como nosotros. Entonces, la D representa el 4 y la Bau el 6. D, 4 más 6, 14. Una forma también simbólica de decir David, Jesús como nuevo David. Pero eso es una hipótesis que puede ser cierta. Es más importante, yo creo, el hecho de dividir la historia en etapas fundamentales y con números muy concretos, porque es la forma de subrayar que Dios gobierna la historia. En esta línea de la división en 3 etapas fundamentales, con los momentos clave de Abraham, David y el destierro, el título de la genealogía también nos llama la atención, Jesús es hijo de David, hijo de Abraham, o al revés, ¿no? ¿Y qué significa esta doble mención? Claro, Jesús, como hijo de Abraham, se subraya que pertenece, hemos dicho antes, al pueblo elegido. Jesús viene a cumplir las promesas de Abraham. Mateo, evangelio judeocristiano, dirigido a personas judías que se han convertido al cristianismo. Pero también la universalidad. Acordaos de Génesis 12, 1 al 3,
en donde Abraham aparece como el patriarca a través del cual y su pueblo, su elección, su misión, van a ser bendecidas todas las naciones de la tierra. Entonces en Jesús se va a cumplir esa universalidad. Por muy judeocristiano que sea, precisamente por serlo, San Mateo es también un evangelio abierto a la universalidad, porque esa universalidad está enraizada en las promesas al patriarca. Y con David se subraya sobre todo el mesianismo, pero también el pecado, como ahora veremos. Y esto se puede ver desde el punto de vista de las mujeres que aparecen en la genealogía. Es una genealogía muy patriarcal, muy de los varones, muy del Antiguo Testamento, pero hay 5 mujeres, María es la quinta, y luego 4 mujeres que se insertan como una especie de diferenciación que se introduce en la historia patriarcal, ¿no? Y esas mujeres, creo yo, tienen que ver con esta doble filiación de Jesús. En concreto, Rahab y Ruth son 2 mujeres extranjeras, pero modelos de fe. Rahab fue la prostituta que acogió a los enviados de Josué un poco antes de la conquista. Entonces, la mujer que ha acogido, la mujer extranjera que ha acogido al pueblo judío. Y Ruth es la moabita que gracias a su fidelidad, a su hesed, ¿verdad? Aplicamos también en el libro de Ruth, a su fidelidad, a su misericordia con su suegra Noemí, va a fundar una familia en Belén y va a ser antepasada del rey David, una extranjera como antepasada del rey David. Bueno, pues por tanto antepasada del Mesías, hijo de David. Entonces, estas 2 extranjeras subrayan la universalidad que ya está inscrita en las promesas a Abraham. Luego veremos con los magos, con Galilea, con muchos otros temas, que en Mateo se repite esta clave de la universalidad ya inscrita como clave en el prólogo, en la genealogía. Y después el pecado. Las otras 2 mujeres son Tamar, podéis leer su historia en Génesis 38, y la mujer de Urías. Ni siquiera se menciona su nombre, Betsabé, sino la mujer de Urías. David engendró de la mujer de Urías a Salomón. Podéis leer su historia en 2 Samuel 11 y 12, con un texto precioso de parábola que Natán le hace a David, precioso el capítulo 12 también. Entonces aquí se quiere subrayar que en la línea mesiánica, la tribu de Judá y su descendiente David, y después vendrá el Mesías, hijo de David, de la tribu de Judá, en esa línea hay pecado. No las mujeres, sino que la presencia de las mujeres nos recuerdan el pecado de los varones. Porque si leéis bien el texto, la que peca no es Tamar, que se hace pasar por prostituta para que Judá pueda cumplir su obligación del levirato. Quien peca es Judá y se reconoce su pecado. Y en la mujer de Urías, quien peca no es Betsabé, sino que es David. Entonces, en la línea mesiánica está inserto también el tema del pecado. Es decir, la universalidad y la asumir el pecado forma parte de la genealogía del Mesías. Dios, en su historia de salvación, asume el pecado de los hombres. Dios, en su historia de salvación, asume una promesa de universalidad. Además de servir para introducir esa diferenciación, también sirven sobre todo para ir introduciendo la figura principal de la genealogía, que será María. Además, al final, uno está acostumbrado siempre el varón que engendra a otro varón, o como mucho el varón que engendra de una mujer a otro varón, y cuando llega al final, dice, este engendró a José, José, esposo de María, de la cual nació Jesús llamado Cristo. O sea, estamos acostumbrados 14 por 3 veces a escuchar la cantinela del varón que engendra, el varón que engendra, y cuando llega José, José no engendra nada, sino que sencillamente es esposo de aquella de la que nace el Mesías. Y de esta forma se introduce la sección siguiente. Se va a explicar cómo en una historia de transmisión viril, de genealogía viril, pues va a aparecer también a través de la mujer de María cómo el Espíritu de Dios se introduce en la historia para producir el milagro de los milagros, a través de la virginidad de María. Pero con esto ya pasamos a introducir la escena siguiente, que es la primera escena narrativa del Evangelio de la infancia en Mateo.
Todo esto sucedió para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Una vez que despertó del sueño, José hizo como el ángel del Señor le había mandado, y tomó consigo a su mujer. Pero no la conocía hasta que ella dio a luz un hijo, a quien puso por nombre Jesús. Pasamos ahora a la primera escena narrativa del Evangelio, que comienza igual que la genealogía. La génesis de Jesús, el nacimiento de Jesús, fue de esta manera. Explica lo que dejó anteriormente, cómo José no engendró a Jesús, sino que nació de María. Y lo explica con un texto precioso desde el punto de vista narrativo. A partir de aquí, en el Evangelio de la Infancia, comienzan dos líneas narrativas. Hemos puesto aquí que se van sucediendo. Un buen narrador es Mateo, también lo hará así al final del Evangelio, Mateo 28. La primera escena tiene como protagonista a José, que es esta, la virginidad de María. Después vienen los magos, donde aparece Herodes, que es el oponente a José. Después José tiene que huir a Egipto, porque Herodes los va a perseguir. Herodes, burlado por los magos, va a matar a los niños para intentar matar a Jesús. Y después José regresa de Egipto. Se van sucediendo 1, 2, 3, 4 y 5. Una línea narrativa que tiene a José como protagonista, la parte positiva, la parte conducida por Dios, y una línea narrativa negativa, el oponente, la parte en que el protagonista es Herodes, que intenta oponerse a los planes de Dios. Al ir poniéndolas una tras otra, va dejando que mientras va desarrollándose una línea, se cuenta lo que sucede en la otra. Una forma perfecta de engarzar narrativamente los textos. Y pues vamos con esta primera escena narrativa que tiene a José como protagonista, que es el nacimiento virginal de Jesús. Y digo que es perfectamente narrativa porque en toda narración aparece siempre una situación problemática y después hay un cambio radical que hace que las cosas poco a poco se vayan solucionando y al final aparece la resolución del caso. Pues aquí tenemos una situación en la que hay una mujer desposada, María, pero antes de vivir con José, aquí se podría hablar de las costumbres judías, que tampoco sabemos mucho de las costumbres judías. Una cosa era los desposorios, la promesa de matrimonio, y luego ya cuando de hecho se llevaba a la mujer a la casa era cuando ese matrimonio se realizaba plenamente. Entonces María está ya comprometida con José, pero aún no viven juntos y está embarazada. Entonces tenemos ahí un problema grave, una situación de un niño que ¿qué va a pasar con él? Que no tiene padre, una mujer con una situación, con un problema grave. Y entonces José, dentro de esa misma situación, hay una decisión, dice, como era justo es el resumen de lo que es un personaje judío de verdad, un santo del Antiguo Testamento, hombre justo, decide, algunos piensan, como era justo, decide repudiarla, porque no iba a permitir que esto sucediera. Otros piensan, no, como era justo, decide repudiarla en secreto, para que no le pase nada a ella. Bueno, cada uno subraya una dimensión. El caso es que José va a hacer, parece que el texto lo que subraya es que no quiere dejar a María, pero claro, no puede incumplir también lo que la ley propone, ¿no? Porque ese hijo no es suyo. Entonces, esta es la situación. Una mujer embarazada con un niño que va a ser de él y que va a quedar repudiada por su marido, que es la decisión que toma, diríamos, humanamente, religiosamente, esa persona. Y se produce la irrupción, la intervención de Dios en la historia. Una palabra griega, idú. He aquí que el ángel de Yahvé se aparece en sueños a José.
Dios va a mover la historia a través de su ángel en sueños. Se parece mucho a la historia de Egipto, José de Egipto y los sueños de José. El mismo nombre y la misma mediación, José y los sueños. Entonces se le aparece y le explica lo que está sucediendo con la mujer, con María. Lo que tiene en su seno es obra del Espíritu Santo, no ha pecado en absoluto, y el niño que nacerá, tú, José, debes acogerlo. Y la forma simbólica que lo vas a acoger es que tú le vas a poner un nombre. Y el nombre es Jesús. Y Mateo es el evangelista que insiste en el significado teológico de ese nombre. Jesús, Josué, de Josuaj, significa Yahvé salva. Y por eso dice, porque él salvará a su pueblo de los pecados. Explica la misión de Jesús desde el significado hebreo del nombre de Jesús. Entonces hay una irrupción para cambiar la situación, un sueño de José. Después el narrador, muy bien, interrumpe la narración para introducir una cita bíblica. Todo esto sucedió para que se cumpliera tiene que ver con el Antiguo Testamento, con Isaías. ¿Qué anunciaba Isaías capítulo 7? Anunciaba dos cosas. Una virgen que está encinta y un niño al que pondrán un nombre. Siempre el doble problema. La mujer embarazada, un niño repudiada. La mujer y el niño. La mujer, Espíritu Santo y el niño. Al final también en la resolución que hará José, acoger a la mujer y ponerle un nombre al niño. Pues ya eso aparece, esos dos temas aparecen ya en Isaías. El tema de la mujer virgen y el tema del niño con nombre, que debe ser acogido. Y el nombre que le pondrán sería Emmanuel. Aquí nos queda una pregunta y es, ¿cómo es que si Isaías dice que se llamará Emmanuel, el ángel le dice que le ponga Jesús? Jesús y Emmanuel, el mandato del ángel y la escritura no se corresponden, ni siquiera en el nombre del Dios. Son nombres teóforos que portan el nombre de Dios, pero no se parecen. Immanuel significa Dios con nosotros y Jesús significa Yahvé salva. Entonces no son el mismo nombre. Aquí tenemos como parece que no se cumple en el anuncio del ángel lo que dice Isaías. ¿Por qué? Ahí hay un guiño, yo creo, ahora veremos, precioso a la cristología general del Evangelio. Entonces, como los planes de Dios desde el principio citas de cumplimiento. San Mateo es una escuela de escribas, un evangelio de escribas, que quiere ver cómo hay una correspondencia entre Escrituras y Jesús. Jesús no ha venido a abolir, sino a cumplir la ley, a cumplir las Escrituras. Después de esa interrupción de la cita bíblica, se nos dice, José se despierta y obedece. Dios en Mateo mueve la historia no solamente a través de su ángel, sino a través de la obediencia de un varón justo judío. Como la obediencia y ser justos es el medio que Dios tiene para que su plan se realice en la historia. La importancia de la obediencia de José. Y veis que aunque lo más importante es el niño y María, pero el protagonista narrativo, el sujeto principal que lleva adelante las cosas es José. Si decíamos en San Lucas que la perspectiva era más mariana, la anunciación era a María. En cambio aquí la anunciación, el sueño, es a José. Quien mueve los acontecimientos es José. También en esto Mateo se muestra como un evangelio más judeocristiano. Son complementarios, ¿verdad? Protagonismo de María, Lucas, protagonismo de José, que aunque es menos importante, tiene una labor fundamental al servicio de María, al servicio de la filiación mesiánica y divina de Jesús. Entonces José cumple con su obediencia lo que el ángel le ha pedido y se soluciona todo el problema. Acoge a esta mujer, no es una mujer repudiada, y le pone un nombre a Jesús, el que tenía que nacer. Y aquí digamos esto, entonces, el nombre de Jesús. ¿Por qué si tenía que llamarse Emmanuel se le llama Jesús? Aquí San Mateo creo que quiere que el lector se interrogue, se pregunte, y quede una pregunta en suspenso, que solamente será respondida a lo largo del resto del Evangelio. ¿Dónde? Jesús dice, porque Él salvará a su pueblo de los pecados. Salvar al pueblo de los pecados va a volver a aparecer en la última cena, en las palabras de interpretación sobre la sangre. Esta es mi sangre de la alianza derramada para el perdón de los pecados. Es decir, el nombre de Jesús está anunciando el significado salvífico de la muerte de Jesús. ¿Por qué muere Jesús? Para ser Jesús, para ser salvador de nuestros pecados. El único que subraya esas palabras sobre la sangre, añadiendo por los pecados, es Mateo. Y en cambio, Emmanuel vuelve a aparecer en el capítulo 28,
Cuando Jesús resucitado dice la última palabra: yo estoy con vosotros todos los días del fin del mundo. Dios con nosotros, yo estoy con vosotros. Muchos autores dicen que hay una inclusión en el Evangelio. Emmanuel en el capítulo 1 se corresponde con yo estoy con vosotros del capítulo 28. Entonces, ¿qué está anunciando el nombre de Emmanuel? El significado de la resurrección de Jesucristo. No solo anuncian la muerte y la resurrección, sino el significado profundo de la muerte, Jesús, el significado profundo de la resurrección, Emmanuel. Este varón que nace de María, acompañado por José, va a ser un hombre que va a salvarnos de los pecados con su muerte y va a estar siempre con nosotros gracias a su resurrección. Entonces, el doble nombre de Jesús, que parece que no se corresponden, está anunciando el misterio pascual de Jesús y su significado. Esta preciosa cristología del nombre se la debemos a San Mateo. Es el único evangelista que juega con esto y es precioso, ¿no? Está desde el principio anunciando el misterio pascual y su significado salvífico. La muerte de Jesús para el perdón nuestro, la resurrección de Jesús para estar siempre con nosotros en la misión. Y digamos también una palabra sobre la virginidad de María, que se subraya fuertemente aquí. Casi el tema de fondo es que Jesús nació de María Virgen y todo lo que le costó a José entenderlo y cómo la Escritura anunciaba. Primero digamos una palabra sobre la Escritura. El texto hebreo de Isaías 7 habla de alma, una palabra que significa joven. En hebreo el texto original dice la joven está encinta. Una joven puede ser virgen o puede no ser virgen. La palabra hebrea no implica virginidad o no virginidad, implica juventud. Entonces el texto hebreo es un texto abierto y probablemente en el sentido literal, antiguo, histórico, Isaías se refiere a una mujer que no era virgen, a la esposa del rey que estaba embarazada y iba a tener un hijo. La joven está encinta y va a dar un hijo que podrá comer. Es un signo para aguantar en la guerra, para no rendirse ante el enemigo que está oprimiendo Jerusalén. No temáis porque la Virgen, que es lo más débil que existe, la Virgen, la doncella, está encinta y va a dar a luz un niño y va a poder crecer, no va a morir. Lo más débil es el signo de que Dios apoya al pueblo. Pero luego, en los 70, un par de siglos antes de Cristo, 2-3 siglos antes de Cristo, la traducción al griego traduce alma ya no por joven, sino por virgen, parcenos. Entonces, el autor griego, entre las opciones que tenía, ha decidido traducir con un matiz la palabra hebrea. Entonces, en griego es clarísimo que significa virgen, virgen, que no ha tenido relación con varón. Eso en el Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué texto se leía en tiempos de Jesús? Leían los judíos en la diáspora, todos los judíos, los 70, el texto griego. ¿Qué texto utilizó el Nuevo Testamento? ¿Qué texto utilizaron los apóstoles? Entonces, como era su Biblia, vieron cómo en Isaías se anunciaba el nacimiento virginal de Jesús. De hecho, después, como en el judaísmo se vio que probaban la virginidad desde el Antiguo Testamento, retradujeron otra vez y ya en otras versiones griegas post-cristianas no se traduce por virgen, parcenos, sino por joven, neanías. Pero la traducción primitiva, mucho antes de que naciera Jesús, mucho antes de que el cristianismo escribiera esto, hay una traducción ahí, seguramente porque el Espíritu de Dios está inspirando las Escrituras, donde se está anunciando en la versión griega un misterio que solo comprenderemos gracias a Jesús. Entonces el Antiguo Testamento anuncia en ese proceso, anuncia un nacimiento especial, que gracias a Jesús, ya digo, conocemos. Y esto creo que es muy importante porque lo decíamos también en San Lucas, ¿no? San Mateo y San Lucas, cada uno de una forma distinta, subrayan el nacimiento virginal de Jesús. Y creo que no es una cuestión sin importancia, sino que es fundamental. Si María no fuera virgen, si Jesús fuera hijo de un varón y una mujer, como somos todos, yo creo, habría que decir teológicamente, Jesús no es Dios. Jesús sería un varón sobre el que sobreviene Dios, elegido por Dios, pero él no sería Dios. O sea, si María no fuera virgen, si Jesús fuera fruto de un nacimiento normal y corriente, de una unión normal entre varón y mujer, sería un hombre especial, pero la encarnación no sería real. A veces oyes y dices,
que hay que tomarse en serio la encarnación y por eso tomarse en serio la relación humana entre varón y mujer. Entonces, si de verdad creemos en la encarnación, habría que aceptar que Jesús nació todo lo contrario. Eso no sería encarnación. La encarnación es Dios se mete en la historia como nunca antes lo había hecho. Dios no elige a uno, Dios no hace un milagro, sino que es algo mucho más fuerte. El Hijo de Dios es este hombre, Jesús. No ha tomado posesión de él, no le ha ungido, no, es. Este hombre es el Hijo de Dios. Por tanto, en la verdad de la virginidad de María estamos afirmando, creo yo, la verdad de la encarnación de Jesús. Jesús es realmente el Hijo de Dios encarnado. Jesús nació en Belén de Judea, en tiempo del rey Herodes. Unos magos que venían del oriente se presentaron en Jerusalén diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Es que vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarlo. Pasamos ahora a la segunda escena narrativa del Evangelio, que es el famoso texto de los magos de Oriente que vienen a adorar al niño. El tema de los magos, acordaos, siempre decimos reyes magos. El texto no dice que sean reyes. En el texto de Mateo hay dos reyes frente a frente, el rey Herodes y el rey Mesías, Jesús, que son los que se oponen. Y los magos preguntan al rey Herodes para adorar al rey Jesús. Hay una contraposición de reyes y los magos diríamos que optan por un rey, el rey definitivo, y por eso se produce la envidia o la persecución de Herodes. Pero en la tradición siempre, sobre todo, muy interesante esto, se ha ido interpretando el texto y enriqueciendo con textos del Antiguo Testamento, ¿no? Los reyes de Saba y de Arabia traen sus dones a Jerusalén. Entonces el texto de los magos se ha enriquecido con textos del Antiguo Testamento y de ahí viene que sean de Arabia, que dromedarios, que vengan también con ellos, o que sean reyes, ¿verdad? Es una tradición posterior, pero que está tomando otros textos bíblicos, Isaías, Salmo 72, aplicado al texto de los magos. Entre otras cosas, por eso les hemos puesto que son tres, les hemos puesto también que sean reyes, y de dónde vienen, que no lo sabemos. Pone de Oriente, nada más. Bien, el tema de los magos también aparece en el Antiguo Testamento, sobre todo un personaje fundamental, Balaam, que es un mago que intenta maldecir a los judíos, pero al final tiene que bendecirlos, y anuncia que una estrella desde el oriente se levanta, ¿verdad?, en Israel. Bueno, pues el texto de los magos es el cumplimiento del anuncio de este mago del Antiguo Testamento, extranjero también, que anuncia al Mesías. La estrella es símbolo de David. Seguramente Balaam está pensando literalmente en David, que será un rey que surja para reivindicar al pueblo elegido, pero cuando ya no hay rey, se reinterpreta el texto de Números desde un rey futuro. Entonces, Balaam está anunciando David, símbolo la estrella, y después está anunciando también, reinterpretado, el futuro hijo de David. Entonces, Mateo 2 es el cumplimiento de las expectativas judías fundamentadas en el texto de Balaam. La estrella de David, la estrella del Mesías, el símbolo. También tenemos otros magos en el Targum del Éxodo, no en el Éxodo, sino en la versión aramea del Éxodo, y que esa tradición aparece, tradición judía, no es bíblica, es judía, aparece reflejada en 2 Timoteo, donde aparecen unos magos de Egipto que se habrían opuesto a Moisés. Aquí tenemos lo contrario, Jesús es una especie de nuevo Moisés y los magos no se oponen a Jesús, sino que reconocen a Jesús como el Mesías. Entonces tenemos fondo bíblico del tema de los magos. Los magos son personas sabias y extranjeros que son los primeros en Mateo que adoran el misterio, que comprenden los caminos de Dios.
el Mesías de Israel, davídico, va a ser adorado en primer lugar por unos extranjeros. La dimensión universal, veíamos con Abraham, del ministerio, de la misión de Jesús. Luego Plinio y Suetonio, algunos historiadores romanos, dicen que unos magos de Persia, viendo una estrella, fueron a adorar a Nerón el año 66 después de Cristo y también se volvieron por otro camino. El texto de Mateo también podría relacionarse, son textos posteriores, pero con estos textos, ¿no? No solamente, lo veíamos también en San Lucas, no solamente el fondo del Antiguo Testamento, sino que la encarnación de Jesucristo nos dice que ha nacido también para cumplir expectativas y tradiciones de otros pueblos. Pues también indirectamente podemos relacionar la historia de los magos con historias que se contaban en el mundo pagano. Bien, la esencia del texto lo pone ya como título: Jesús nació en Belén, en tiempo del rey Herodes, lugar y tiempo. Y la narración va a ir precisamente, ese va a ser el problema. Después del título llegan unos magos de Oriente. Oriente es la estrella que se eleva de Oriente, ¿verdad? Que es que nace, y a Balaam, y van a preguntar dónde va a nacer. El lector ya lo sabe y va viendo cómo los magos van buscando el lugar porque ellos no lo saben. Han visto esa estrella que surge, hemos dicho de Balaam, y van a ir a otro sitio, no a Belén, no saben dónde, van a ir a Jerusalén, que es otro donde, para preguntarle a los escribas, para preguntarle al rey. Ellos son magos que quieren oficialmente preguntar a quien lo sabe, que hemos visto la estrella del Mesías, ¿dónde tiene que nacer? Entonces se le pregunta a los escribas preguntan a las Escrituras. Y un texto de Miqueas, capítulo 5, nos dice el lugar en el que tendría que nacer el Mesías, Belén. Entonces ahí está la respuesta. Claro, los magos no saben, no tienen la Escritura, pero en cambio son los que van a adorar. Y en cambio los que saben, Herodes y los escribas, no van a adorar. Hay una contradicción que ya está anunciando cómo el pueblo elegido que sabe no va a creer en Jesús, y en cambio los paganos que no saben, contando con la Biblia, van a adorar a Jesús. En los magos se está anunciando el misterio de Jesús y de la Iglesia primitiva. Entonces ellos se ponen en camino. La estrella vuelve a salir y entonces se encuentran con Jesús en Belén. Allí encuentran al niño con su madre. Se llenan de alegría, un tema muy de San Lucas, que aquí también se cuela en la infancia de Mateo, la importancia de la alegría. Y adoran al niño, que es un reconocimiento no solamente de su mesianismo, sino, como en el texto anterior, de su divinidad. Normalmente a una persona, a un niño, no se le adora. Se le adora si se reconoce en él la presencia de Dios. Por lo tanto, en la Eucaristía al pan no se le adora. ¿Por qué adoramos nosotros un trozo de pan? Porque no es pan, porque es Eucaristía, es el cuerpo de Cristo. Entonces, la adoración implica reconocer más allá de lo que se ve la presencia verdadera de Dios. Mateo comienza con una adoración y terminará con otra adoración en el capítulo 28. Las mujeres y los discípulos adoran a Cristo resucitado. Hay aquí otra preciosa inclusión en el Evangelio de Mateo, inclusión mayor de todo el Evangelio. La adoración de los magos al niño está adelantando la adoración de las mujeres y los discípulos al resucitado. Y en el fondo es la actitud humana que reconoce la presencia de Dios entre nosotros y que va a fundamentar luego la misión. La misión es fruto de la adoración. Entonces, la importancia de la adoración de los magos. Y no solamente adoran, sino que le ofrecen sus dones. 3 dones. De ser 3 dones, viene la tradición de que son 3 magos. Otras tradiciones dicen que son 12, en paralelo con los apóstoles, pero la que se ha impuesto es la de los 3, aunque el texto no dice nada. Pero como son 3 dones, se supone que cada uno daba un don. Oro, incienso y mirra, que también tienen que ver con las profecías de Isaías y de los salmos, que dicen que le traerían a Jerusalén, vendrían todas las riquezas. Es decir, los profetas se imaginan un futuro en Jerusalén, la ciudad santa, es el centro de la historia, el centro de los pueblos, y todos vienen a reconocer al Dios judío, al Dios bíblico, al Dios de Israel, y le traen sus dones. Solo que ahora no es en Jerusalén, es en Belén. No es un Mesías rey Herodes, sino que es un Mesías escondido que solo algunos saben reconocer, pero se cumplen las Escrituras. Vienen a traerle todos sus dones. 3, representados 3, ¿no? El oro, el incienso y la mirra. Luego los santos padres y simbólicamente el oro, algunos dicen pues como rey, el incienso dicen algunos como sacerdote,
y la mirra, como nos queda esa triple misión, como profeta. Otros piensan más bien que el oro sería así siempre como rey, el incienso como Dios, Jesucristo es Dios y se le ofrece incienso, y la mirra para su sepultura, porque era uno de los aromas que se utilizaban para la sepultura. En cualquier caso, se han interpretado esos dones siempre como signos de Jesús, bien en su triple dimensión de la misión, bien para anunciar quién es y qué futuro le espera. Los dones simbolizan quién es Jesús y también simbolizan el fin de los tiempos, la época mesiánica. Todo el mundo reconoce en este niño al Dios de Israel que viene a salvar a toda la humanidad. Y al final se nos dice que los magos, en sueños, como a José, Dios sigue actuando en sueños. En algunos lugares preciosos del arte se representan como acostados, ¿verdad? Acostados en una cama los tres para simbolizar el sueño. Dios mueve la historia por los sueños, se vuelven por otro camino, que significa no vuelven a Herodes, sino que van por otro camino, adelantando ya, preparando la siguiente escena. Aunque también podríamos interpretar ese otro camino como que ha habido una transformación en ellos. Vinieron por un camino y vuelven a casa por otro camino porque vuelven transformados. El encuentro con el Mesías los ha transformado. Y yo os invito siempre a una lectura simbólica, no solamente teológica, bíblica, sino simbólica y hasta eucarística de este texto. Fijaos, los magos son gente pagana, son buscadores de Dios y han visto una estrella. También nosotros en la vida seguramente tenemos estrellas, cosas que nos llaman la atención, interrogantes que nos surgen. Y esos interrogantes nos ponen en camino. Las personas, hoy se ve mucho, ¿verdad? Muchos niños, adolescentes no tienen ningún interrogante, ninguna motivación, están parados en la vida. Pero las personas con interrogantes, las personas sabias, extranjeros que buscan, cualquier estrella les pone en camino. Una inquietud. Podríamos preguntarnos, ¿cuál es la estrella que guía mi vida? ¿Cuál es la inquietud? Esa pequeña luz que yo voy siguiendo para encontrar dónde me lleva. Siempre es importante, ¿no? Hemos descubierto su estrella. Pero siguiente paso, no es suficiente esa inquietud, sino que se pregunta a las Escrituras. Esa inquietud me lleva a buscar la palabra de Dios y la palabra de Dios me orienta. La estrella, mis inquietudes unidas a la acogida de la palabra, me dicen dónde está el Mesías, cuál es la meta de mis búsquedas, dónde tengo que dirigir mi camino para encontrarme con Dios. Es la primera parte de la Eucaristía, la liturgia de la palabra. Llegamos a misa con nuestras inquietudes y nos ponemos como los magos a la escucha de Miqueas, a la escucha de los escribas de Jerusalén, a la escucha de la palabra de Dios para que dé luz y orientación y meta a nuestros caminos. Y después, la segunda parte nos lleva, desde las Escrituras, nos lleva al Belén, María, la Iglesia, que nos ofrece en sus brazos a Jesús. Y adoramos, porque igual que los magos vieron en un niño la presencia de Dios, nosotros vemos en un trozo de pan en manos de la Iglesia la presencia de Dios. Entonces, esa segunda parte de adoración también tendría relación con el ofertorio, ¿verdad? Esos dones que ofrecemos nosotros y que en el fondo representan a Jesucristo, es toda la segunda parte de la Eucaristía, donde no solamente ya hay palabra, sino que hay adoración y reconocimiento. Y luego, ¿cómo acaba la Eucaristía? ¿Cómo debería acabar? También como el texto de los magos. El encuentro, la estrella que nos ha llevado allí, el encuentro con la palabra y con el niño, el encuentro con la palabra y con la Eucaristía hace que volvamos a casa por otro camino. De una forma u otra, la Eucaristía, domingo tras domingo, va transformándonos y haciendo que nuestros caminos se orienten según Dios. Creo que el texto de los magos se puede aplicar de forma preciosa a nuestra vida y en concreto a nuestras Eucaristías. Ojalá que también, como los magos, hagamos ese camino y reorientemos nuestras sendas según la palabra y según la presencia del Mesías. Muerto Herodes, el ángel del Señor se apareció en sueños a José en Egipto y le dijo: prepárate, toma contigo al niño y a su madre,
y vete a la tierra de Israel, pues ya han muerto los que querían atentar contra la vida del niño. Él se preparó, tomó consigo al niño y a su madre y entró en la tierra de Israel. Y continuamos adelante, sigue las siguientes escenas. Hemos pasado de los magos y ahora vamos a José, centrados en José, en estos versículos 13 al 15, que tenemos un poquito un esquema muy parecido, narrativo, al de José y María, a estos versículos anteriores. Solo con un cambio, hay un sueño y mandato del ángel a José, José cumple y después cita de cumplimiento. En estos versículos era al revés, la cita de cumplimiento del Antiguo Testamento entre medias y luego José obedece el mandato del ángel. Pero es prácticamente el mismo esquema narrativo. Utiliza, Mateo le gusta mucho la repetición, el orden, hacer las cosas siempre de la misma manera. Pues aquí tenemos, ¿no? Y ahora el mandato es huir a Egipto, es también un porqué. También aquí había un porqué, ¿no? Porque lo que María tiene es del Espíritu Santo. Y aquí la razón para irse a Egipto es porque persigue Herodes al niño para matarlo. Entonces José obedece, como siempre, Dios actúa en la historia a través no solamente del ángel, sino de la obediencia humana del justo José. Huir a Egipto. Egipto tradicionalmente, al sur oeste de Tierra Santa, es un lugar de refugio. Tenemos el caso de Jeroboam, que fue a refugiarse de Salomón, y otros textos bíblicos. También luego, como fue a Egipto, alguna tradición judía dice que en Egipto Jesús habría aprendido artes mágicas y por eso los milagros que después haría en la vida pública las habría aprendido en Egipto, sacando un poco esa tradición de Egipto, ¿no? Y también pues, en el Cairo, actualmente tenemos un barrio copto, barrio cristiano, donde también se recuerda la iglesia de la Sagrada Familia, donde la Sagrada Familia habría estado en Egipto en su estancia allí durante un tiempo. La cita de cumplimiento es el capítulo 11 de Oseas. De Egipto llamé a mi hijo. Es un texto por el que el profeta Oseas resume el éxodo desde un amor paterno, o materno quizá mejor, de Dios a su pueblo. Mi hijo es Israel, mi primogénito, y de Egipto lo llamé y después dice, continúa Oseas, y lo eduqué en el desierto y le abracé con lazos humanos. Ese amor maternal de Dios por su pueblo. Entonces, ¿quién es Jesucristo aquí? Jesucristo es el Hijo de Dios. Israel está reviviendo en propias carnes la historia bíblica. Él es Israel, que es llamado físicamente de Egipto. En Jesús convergen todas las fuerzas del Antiguo Testamento. Él viene a cumplir no solamente la Torá, la ley, sino que viene a cumplir también la historia de Israel. Solo que ahora ya no es mi hijo Israel solo, sino que en Jesús esta cita puede cumplirse incluso más que en Oseas, porque Jesús es realmente el Hijo de Dios, como ha aparecido claro en el texto de la virginidad de María. No es solamente el Hijo de Abraham, no es solamente el Hijo de David, es el Hijo de Dios que ha entrado en la historia para revivir la historia del pueblo elegido y poder llevarla a su término, a su plenitud. Y frente a esta escena de la huida a Egipto, tenemos en contraposición, veíamos dos líneas narrativas, dijimos, ¿verdad? La línea narrativa de Herodes, protagonismo de José, la voluntad de Dios, protagonismo de Herodes, la oposición a la voluntad de Dios. Aunque sin quererlo también, Dios va a ir haciendo su voluntad a través incluso de la oposición de Herodes. Y aquí tenemos la matanza de los inocentes. Intentando matar al Hijo de Dios, pues mata a todos los niños de aquel lugar de una determinada edad, ¿no? Bien, en esto es algo que habitualmente siempre pasa. Claro, a Dios, incluido el demonio y la gente de mal, a Dios no se le puede hacer daño. Entonces, ¿qué se hace? Intentar hacer daño a aquellos que Él ama, ¿no? Entonces, hacer todo el daño posible a ver si podemos hacerle daño a Dios, ¿no? Va por esta línea yo creo todo esto. Bien, y la tradición de fondo también de el ambiente de fondo también podemos relacionarlo con el Antiguo Testamento, el origen de Moisés, Éxodo capítulo 1 y capítulo 2, como el faraón persigue a todos los niños para que no nazcan varones, y la historia de Moisés es porque es librado de las aguas cuando todos son matados. Entonces, aquí Jesús aparece como un nuevo Moisés.
La historia de la infancia de Jesús está narrada según el modelo de la historia de la infancia de Moisés, que se libra de la persecución del faraón Herodes. Ahora el faraón no está en Egipto, es al revés, tienen que huir a Egipto. También dice la tradición romana que Nerón también mandó matar niños porque había visto un cometa en su locura. Y también Herodes el Grande, nos dice Flavio Josefo, que mandó matar a los hijos de su mujer, una princesa asmonea, Mariamné, porque podían utilizarlos el pueblo para quitarle el reino a él. Y aunque los quería y la quería, la mató a ella y mató a sus hijos. O sea, históricamente Herodes mató por temor a perder el reino a hijos suyos. Y cuando iba a morir, que dice Flavio Josefo, en Jericó, cuando estaba muriendo, dijo que mataran a una gran cantidad de nobles para que por lo menos en su muerte lloraran a alguien por algo. Dicen que luego sus cercanos ha revocado la orden y no se cumplió. Pero sí nos expresa un poco esta escena, cuál es la psicología de Herodes, su obsesión por el poder, su obsesión por perder el poder. Entonces tiene un fondo histórico, cultural y del Antiguo Testamento muy interesante. Y también, como en cada escena de la infancia de Mateo, también hay aquí un texto, una cita bíblica. Jesús está cumpliendo el Antiguo Testamento, una cita de Jeremías. Jeremías es un profeta muy importante para el Antiguo Testamento, pero en los Evangelios no aparece. En cambio, sí aparece en Mateo. Aparece varias veces en Mateo. Es interesante un estudio sobre la presencia del profeta Jeremías en Mateo. Por ejemplo, cuando decíamos en Marcos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Unos que Elías o un profeta o Juan Bautista. En Mateo, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Pues Elías, Jeremías o uno de los profetas. La presencia de Jeremías, también cuando Judas muere, ¿verdad? También aparece una cita de Jeremías. Jeremías solamente en San Mateo está presente porque quiere presentarnos a Jesús como un profeta en la línea de Jeremías, que a su vez es presentado en el Antiguo Testamento en la línea de Moisés. Jesús, Moisés, Jesús, Jeremías. Esa cita está centrada en Ramá, un lugar también en la geografía relacionado con el texto de Raquel. Pero ahí lo que Raquel es la madre, es la esposa de Jacob, la madre de las tribus de algunas tribus de Israel. Pero lo que está pensando Jeremías no es en lo que Raquel pasó, sino lo que está pasando en su época, que es el destierro. Y se está hablando de la matriarca está llorando porque sus descendientes han sido desterrados, las tribus del reino del norte, que son los hijos de Israel. Entonces está llorando Raquel y no tiene consuelo. Es verdad que también aparece una tradición bíblica y luego tradición histórica, se conserva hoy también, que Raquel habría muerto cuando parió a su último hijo Benjamín cerca de Belén. Y hoy hay un lugar que los judíos veneran en Belén como el lugar de la tumba de Raquel. Belén, donde Jesús nació. Entonces, la muerte de los inocentes en torno a Belén, pero por otra parte recordando la muerte de los descendientes de Raquel, los israelitas desterrados en la primera deportación por parte de los asirios, 722 a.C. Entonces, Jesucristo también está viviendo en sus propias carnes otra etapa de la historia de Israel, como decíamos en la genealogía, desde Abraham a David, desde David al destierro. El destierro es una etapa fundamental de la historia de Israel que también Jesús ha venido a revivir, ¿verdad? La destrucción del pueblo debido al mal que anida en la humanidad y que se opone a los planes de Dios. Siempre en esta escena, recordamos, como sabéis, la fiesta del 28 de diciembre, los Santos Inocentes, que se ha interpretado de forma jocosa, pero que es muy seria y muy trágica, pues no viene mal acordarse de que casi siempre el mal, como además de malo es cobarde, pues se mete con quien puede, con los pequeños, ¿verdad? Entonces es verdad que siempre en el mal, en las guerras, en la violencia, casi siempre sufren los últimos, los pequeños, indefensos. Y hay mucha gente que ve también aquí anunciado un poco cómo el mal de la historia se ceba con los niños y los niños más inocentes. Hay gente que ve aquí también un atisbo de una queja bíblica que deberíamos enarbolar contra el aborto, contra los niños más indefensos de la historia, los bebés aún no nacidos. Ciertamente, Herodes, el faraón, no les gusta que haya vida, les gusta controlarlo todo. Y en cambio, Dios actúa en los últimos. Incluso es capaz de sacar santos de los mártires y es capaz de luchar con la vida allá donde el poder solo siembra muerte. Os invitamos a este pequeñísimo texto a también interpretarlo desde la actualidad
y cómo el Dios de Jesús, el Dios de la infancia, apuesta por los niños, por los últimos, por la vida, por los no nacidos, y desde ahí Él va construyendo el futuro, la salvación para todos. El mal nunca va a prevalecer, aunque tenga el poder, aunque mate, porque Dios es más fuerte que la misma muerte. Dios se hace fuerte en los débiles. Continuamos ahora con la última escena, también pertenece al ciclo, a la línea narrativa de José y se parece mucho a las dos anteriores. Tenemos otra vez el esquema sueño, cumplimiento por parte de José y una cita donde se nos dice que se cumple la escritura. Al principio, el primer versículo, 19 y siguiente, se parece muchísimo a la historia de Moisés, que Dios le manda regresar a Egipto, porque ya han muerto quien buscaba matarle. O sea, Mateo está muy inspirado en la historia de Moisés y también por los sueños, José, Egipto. La historia de la infancia de Jesús está marcada por referencias a la historia de José y a la historia de Moisés. Desde niño ya Jesús va teniendo parecidos con Moisés que después se ampliarán en la vida pública como gran legislador definitivo de Israel. Entonces, ahora ya es el regreso. Aquí, en el fondo, hay dos sueños, ¿no? Un primer sueño para regresar y luego, mediante otros sueños, se dice que no vayan a Belén, sino que se vayan al norte, a Galilea, a Nazaret, porque está gobernando Arquelao por su padre Herodes. Gobernó hasta el año 6 después de Cristo. Arquelao gobernó Judea el año 4 antes de Cristo, cuando murió su padre y se repartió el reino, el año 6 después de Cristo, donde fue deportado a las Galias por su mal gobierno, ¿no? Y se fue al norte donde gobernaba Herodes Antipas. No sabemos tampoco, no era precisamente, que es una forma de justificar por qué Jesús acabó viviendo en Nazaret, ¿no? Aquí tenemos dos versiones distintas de la infancia de Jesús, cómo comenzó todo y cómo acabó, que son la de Lucas y la de Mateo. Según San Lucas, todo empieza en Nazaret, porque María es de allí, es un matrimonio que es allí, y lo que hay que justificar es que Jesús naciera en Belén. Entonces se justifica desde un decreto de Augusto que les obliga a bajar, a subir, mejor dicho, es al sur, pero está más alto, a Belén. Y allí, cuando van a cumplir el mandato de Augusto, entonces dan a luz y regresan a su tierra. Entonces lo de Belén sería circunstancial. Esa es la perspectiva de Lucas. En cambio, en Mateo es distinto. En Mateo su origen es Belén. Todo sucede en Belén. Parecen de Belén. Tienen que huir a Egipto y cuando van a regresar a Belén, en sueños el ángel dice, no, marchaos a Nazaret. Entonces, lo que para Mateo hay que justificar es por qué acabó siendo nazareno un niño y su familia que eran de Belén. Y en Lucas, por qué nació en Belén un niño y su familia que era de Nazaret. Dos perspectivas distintas que coinciden en los datos geográficos, pero que no coinciden en la relación entre ellos. Y podríamos discutir cuál es más verosímil históricamente. En cualquier caso, ambos afirman que nació en Belén y ambos afirman que la vida pública fue en Nazaret. Y esto, dice también Mateo, otra cita geográfica. Sucedió para que se cumpliera el Antiguo Testamento que decía que se había llamado Nazoreo. Claro, ¿dónde pone esto en el Antiguo Testamento? Explícitamente en ningún sitio. Por eso aquí no dice el profeta Jeremías, no dice el profeta, dice los profetas. Porque es en general los libros proféticos. No acaba de haber seguramente un texto donde se diga esto explícitamente, aunque Mateo quiere poner Nazaret en relación con las Escrituras. Bien, ¿qué significa entonces Nazoreo? Tenemos aquí 4 explicaciones posibles. Algunos dicen que es sin más un gentilicio, era de Nazaret, y el Antiguo Testamento lo dice, no lo dice en sentido amplio, pero es sencillamente quiere decir que sería llamado nazareno, pues sin buscar más citas en el Antiguo Testamento. Otros piensan que no, que hay que buscar una cita concreta. Y en la Biblia griega, podríamos encontrar la palabra consagrado, nazir, ¿verdad? Nazir, que aparece en el texto de la historia de Sansón, en Jueces, capítulo 13 y 16. Sansón es nazir, consagrado. Interesante leer esto porque en 13:5, en Jueces 13, también dice que él comenzará a salvar a su pueblo de los extranjeros, como se ha dicho antes de Jesús, que él salvará a su pueblo de los pecados. Y parece que debajo de la historia de Jesús, de la infancia, hay varias referencias a la historia de Sansón, al menos estas dos.
un futuro Salvador que es un consagrado. Es posible que Mateo esté pensando también en estos matices desde su texto griego. Otros piensan que la relación no está con la palabra griega nazir, transcrita en griego y también en hebreo, sino que está con la palabra netzer en hebreo. Entonces la relación entre nazoreo, y la Biblia debe ser con el texto hebreo, porque la traducción griega ya no es la misma. Netzer significa retoño, ¿no? Entonces, esa relación la habría hecho no Mateo, sino se habría hecho antes en su comunidad cuando se hablaba hebreo-arameo. Retoño se parece a la palabra Nazaret en hebreo. Se relacionó el ser de Nazaret con la raíz netzer, que significa eso, retoño. Brotará un retoño del tronco de Jesé. Jesús sería ese retoño del tronco de Jesé. Otros incluso hablan de Natsur, un poquito más lejano, que está también en Isaías, que significa guardado. Bueno, varias posibilidades del significado. En la iglesia primitiva se buscó, ¿hay algún lugar bíblico, sobre todo en la comunidad de Mateo, que es una comunidad de escribas, hay un lugar bíblico que tenga que ver con el significado teológico de por qué era de Nazaret, una ciudad desconocida? Pues aquí tenemos varias posibilidades, está abierta la pregunta, no hay una respuesta definitiva, pero efectivamente parece eso, que la comunidad primitiva buscó en Nazaret un motivo teológico y un antecedente bíblico. Otros, sin más, dicen, bueno, en Siria los cristianos eran llamados nazarenos y el Evangelio según San Mateo se habría escrito en Siria. De alguna forma, Jesús es el primer nazareno. Jesús funda a los nazarenos. Jesús es el primero de los cristianos. Distintas explicaciones para decirnos la importancia que San Mateo da a Nazaret. Y en cualquier caso, ha habido un viaje, como hemos dicho, desde Belén, pasando por Egipto, hasta Nazaret. Todo confluye en Nazaret, en Galilea. La infancia de Jesús acaba en Nazaret, de Galilea. Después la vida pública comenzará dejando Nazaret y yéndose a Cafarnaúm, en Galilea. También la perspectiva de Galilea. Y toda la vida de Jesús terminará con resurrección, en la que Jesús en Jerusalén convoca a los discípulos en Galilea. De alguna forma, si os acordáis, de alguna forma, no es lo mismo, pero en Mateo, Nazaret, Galilea, sobre todo, es lo que en San Lucas el templo. Parece que Jesús, desde la infancia, en la vida pública y en el final del Evangelio, siempre tendiendo al templo. Y en Mateo, desde la infancia, vida pública, final del Evangelio, siempre tendiendo a Galilea, la Galilea de los gentiles. Entonces, la importancia del lugar, la importancia del terreno, la importancia teológica y bíblica de los lugares y cómo significan cosas. Entonces, Mateo nos acaba la infancia con Jesús preparado para vivir su vida oculta y preparado simbólicamente para empezar a evangelizar desde Galilea a los paganos. Perspectiva universalista que ya los magos nos han dado y que Abraham anunciaba con sus promesas. Os invitamos a introduciros en el texto de la infancia de Jesús como un medio para contemplar el misterio, muy especialmente la relación entre el misterio del nacimiento y la Eucaristía. Muy bonito, muy fecundo, si meditamos desde ahí. Y también algunos de los personajes podemos introducirnos. Podemos ser María, sobre todo desde San Lucas, pero también en Mateo podemos ser María, o podemos ser alguno de los magos, ¿no? Importante nuestra identificación con los magos, o podemos ser también José. Me parece que José es el personaje central, no solamente de este Belén, sino un Belén muy de Mateo, ¿verdad? Los magos, José, porque él tenía sus planes religiosos, él tenía sus planes de vida, primero con María, después le descuadró el embarazo y cambió sus planes, pero al final Dios le salió al encuentro y supo ser obediente a los planes de Dios para su vida y se convirtió en ministro del misterio. Gracias a José, María, la importante, pudo tener al Salvador, al Señor, pero José hizo posible esto. La obediencia de José, que tuvo que aparcar sus planes humanos y religiosos para llevar a cabo los planes de Dios que en sueños le visitaron. José cambió sus sueños por los sueños de Dios y así cumplió la Escritura, la obediencia de José. También nosotros en nuestros tiempos estamos llamados a soñar desde la Escritura para obedecer a los planes de Dios y hacer posible que la Iglesia,
dé a luz el misterio para el mundo que nos salva y nos abre perspectivas de futuro. Cautivados por la palabra. Feliz semana a todos.